El Parador de Santo Estevo acogía este fin de semana el acto de entrega del galardón Ourense Mundo Enteiro, premio que este año ha recaído en el director Alejandro Amenábar, que sucede en el título a Imanol Arias. Uno ya no sabe exactamente de dónde le vienen los sentimientos y uno no sabe cómo agradecer las cosas nada más que siendo. Y yo he intentado ser orensano. Me he encontrado que Orense está en todo el mundo y que además no sé por qué curiosa razón todo el mundo sabe que uno ha sido elegido orensano del mundo entero. Me encontré un orensano en Riaño en un mercadillo. Me dejó comprar el jersey porque hacía mucho frío. Se hizo una foto conmigo. Me dejó pagarle. Y cuando le pagué me dijo, no, ahora se lo devuelvo porque usted es orensano como yo. Era José Luis Cuerda el que daba a Amenábar sus primeros consejos para ejercer como orensano. Y te acompaña o acompañas también a un orensano universal, que es uno de esos dibujos tratado de sociología que hace Forges, que es la línea del desierto, un dromedario y encima un señor con un turbante del que le salen los globitos de lo que está pensando y dice exactamente, o meu Orense. Hay orensanos en todas partes y ahora puedes ir con ese pasaporte que seguro que te honra, recórrete Orense y seguro que ni te aburres ni desperdicias el tiempo. El galardonado recibía orgulloso el título y se comprometía a darle uso. Y me encanta pensar que a partir de esta noche no solo me puedo sentir chileno porque nací en Chile, madrileño porque me crié en Madrid, sino orensano y galego. Muchísimas gracias.